Ahora platicaremos un poquito de lo que es un navegador. Un navegador prácticamente es una ventana hacia el mundo de Internet, es decir, una aplicación que puedes correr desde tu computadora o dispositivo móvil como un celular, una tableta o quizás entonces desde un Xbox o demás. Bueno, para platicar un poquito sobre esto, un navegador entonces permite tener algunas extensiones o plugins y permite entonces que personalice ciertas características que tiene el mismo. Es decir, seleccionas botones que quieres que se muestren en el menú, modificas entonces si una vez que se abra una pantalla, una pestaña, se pueda ver entonces determinada página, el tamaño entonces de la fuente y demás. Por la cuestión de tiempo, vamos a hablar única y exclusivamente de uno de los más populares hoy en día, que viene siendo Google Chrome. El Chrome, como ustedes pueden ver, que tiene entonces este logo, por default abre un buscador. No confundamos entonces la característica de un navegador con un buscador, porque básicamente el navegador es toda esta ventana que nos permite entonces en esta parte de arriba poner una dirección de internet y accesar a ella. Pues bien, como tal, entonces, estos nos permiten también tener ciertas características de esta ventana. Nos permite entonces crear más pestañas. Obvio que en cuanto tengamos más pestañas también nos reduce la cantidad de la memoria RAM y se vuelve un poquito también más lento el tiempo de respuesta. Tenemos entonces para actualizar, tenemos entonces si alguna de estas páginas nos agradan, tenemos entonces un pequeño icono aquí que es agregar a favoritos. ¿Qué hacen? Únicamente con tocarlo, ustedes ya lo vuelven entonces un favorito al que pueden acceder posteriormente. Al final de esto, entonces tenemos dentro de la esquina un menú para desplegar todas estas características. De manera que yo puedo ver entonces mediante este menú cuáles son entonces, por ejemplo, ahorita los favoritos que yo he utilizado. Este lo tengo entonces aquí en favoritos y demás. Entonces empiezo a ir agregándolos y los puedo ir encarpetando por si fuera entonces el caso. Como pueden ver también aquí tenemos algo que es un historial. El historial quiere decir que hace básicamente un registro de todas las páginas a las que accesamos. Así es, tenemos entonces esa característica. Si nosotros entonces accesamos mucho tiempo al Facebook, si accesamos a YouTube, si accesamos a diferentes partes, todo eso lleva un registro entonces en esta parte de aquí. Una forma que se puede utilizar y una característica de mucha ventaja es crear entonces una ventana de incógnito. Esta ventana de incógnito, como pudieron ver, nos permite entonces estar trabajando con una característica que nos permite no estar utilizando o estar guardando las cosas en el historial, que no se vayan guardando las cookies, que vienen siendo pequeños datos que se guardan para que en otra ocasión no se estén solicitando. Esto de aquí nos permite entonces trabajar de una manera. Ahora bien, esto también no nos limita, por ejemplo, a que podamos trabajar entonces con las mismas capacidades que tiene Chrome. Aquí yo puedo entonces manejar el zoom, es decir, si quiero acercar más, porque tengo entonces debilidad visual y entonces necesito realizar algún tipo de revisión, yo puedo entonces acercar y minimizar, ¿no? Otra característica que tiene esto es, si yo le doy clic derecho sobre una pestaña, yo le puedo decir que la quiero fija. ¿Qué me permite esta característica de fija? Que yo no puedo cerrarla. Es en ocasiones cuando nosotros necesitamos que esto quede de manera permanente y no tengamos la opción de que se nos pueda cerrar por una equivocación. Algo también de importancia que tomen en cuenta es que Chrome tiene bajo esta señal lo siguiente. Si yo aquí presiono entonces la siguiente dirección, nos da la oportunidad de conocer entonces las configuraciones que se pueden realizar. Dentro de ellas entonces se pueden usar muchas entonces de las cuestiones que son como cambiar entonces el tamaño, la visualización o el zoom de la página, o también se puede el ejemplo, por ejemplo, tenemos entonces aquí el motor de búsqueda, con cual busca entonces cuando nosotros escribimos en la parte de arriba, está por default Google, pero puedo poner Bing, Yahoo o demás. Otra de las características que podemos encontrar es cómo saber si tenemos la última versión de Chrome instalada.
Pues con este comando, si ustedes ponen Chrome, diagonal, versión, de esta manera nosotros podemos saber en cuál versión nos encontramos en el momento. Por ejemplo, ahorita estamos sobre la versión número 79. Un dato también importante es cuando nosotros queremos utilizar esas extensiones, las extensiones que nos ayudan a tener entonces como un pequeño programita dentro del mismo navegador, como unos atajos hacia ciertos programas. Para esto nosotros podemos utilizar la siguiente dirección, es decir, google.com /int /español y Chrome. Esto de aquí, ¿qué nos trae? Ventajas que nosotros podemos encontrar con Google cuando lo vas a instalar por primera vez, pero también aparece una sección llamada extensiones. Extensiones, por ejemplo, es como cuando nosotros queremos descargar de internet mediante el celular aplicaciones. Cuando tenemos el Play Store, pues aquí es la Web Store de Chrome. Es decir, nosotros podemos tener una serie de paquetes o de diferentes extensiones que pueden utilizarse en esta parte de aquí arriba y que nos ayudan a tener atajos. Una de ellas es muy sencillo entonces utilizarlas como tal. Es, por ejemplo, vemos una a la par, ahorita que están trabajando muchos, entonces con la parte de Classroom, yo puedo instalar entonces una extensión de Classroom para tenerlo dentro de mi Chrome, y no es más que seleccionarlo y añadir entonces a Chrome. Fíjense entonces cómo en esta parte de aquí arriba, una vez que se haya la instalación, agregar extensión, nos va a aparecer instalado en la parte de aquí arriba. Y si se fijan, cada uno va a tener entonces sus propias modalidades. Abrir Classroom o que podamos entregar algo desde aquí mismo. Pero ¿cómo puede ser entonces la parte inversa? ¿Cómo puedo quitar entonces de aquí una extensión? Pues también de la misma manera, clic derecho de su mouse y aparece la opción eliminar Chrome. Si se fijan, estas son algunas características que tiene Chrome, pero pueden investigar todas las configuraciones que vimos hace unos momentos y también pueden ver sus características dentro de otros navegadores, como puede ser el Mozilla Firefox o puede ser el Internet Explorer o el mismo Opera o demás. Con eso terminamos este video de apoyo para que conozcan un poquito más sobre los navegadores.